Al observar los procesos de transición pacífica a la democracia que han tenido éxito, un factor común es la disposición de los actores en pugna a coexistir y compartir el poder. Los casos de Portugal, España, Chile, Polonia y Sudáfrica así lo comprueban. La transición pacífica a la democracia no puede plantearse como un juego sumacero, donde el ganador se lo lleva todo y el perdedor lo pierde todo. Será inviable si uno de los polos se empeña en la rendición incondicional del otro o se limita a ofrecer salvoconductos o garantías de no persecución a quien aparentemente no podrá sostenerse en el poder. Con esa actitud amenazante y perdonavidas, solo se logrará que quienes están en el gobierno se aferren al poder. Por lo tanto, no se trata de negociar la salida o la quedada en el poder, sino la coexistencia pacífica. La clave para un cambio político sin sobresaltos y en paz radica en estar dispuestos a cogobernar, a compartir el poder. En Polonia, el movimiento Solidaridad, que fue víctima de una violenta represión en las huelgas obreras que hicieron tambalear al régimen comunista, no exigió la renuncia del general Jaruzelski a la presidencia de la República. Entender que no habría cambio en el mando político si éste se condicionaba a la rendición incondicional de los comunistas fue clave para iniciar la transición hacia la democracia que se concretó en Polonia a finales de los años 80 y comienzo de los 90. En esta nueva entrega del ciclo de conversaciones Caminos al Reencuentro y la Paz, seguiremos analizando los procesos de transición a la democracia y en esta ocasión hemos invitado al jefe de la misión diplomática de Polonia en Venezuela, el señor Daniel Grohman, quien nos ayudará a entender cómo se construyó la transición política de un régimen comunista a un régimen democrático en Polonia. Y para que nos rinda el tiempo, vamos con nuestra primera pregunta. Estimado embajador Daniel Grohman, ante todo, muchas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación a conversar sobre la forma como se desarrolló la transición polaca a la democracia. Y para empezar, nos gustaría saber qué pasaba en Polonia para entonces. ¿Cuáles fueron las causas, razones y motivos que dieron origen a las largas e intensas protestas de los años 80 que finalmente desembocaron en un proceso de diálogo y negociación política? Bueno, antes que todo quiero agradecerle su amable invitación a participar en esta entrevista y a compartir sobre la transición polaca a la democracia, la cual fue un punto de inflexión que cambió nuestro país y las vidas de nuestros ciudadanos, permitiéndonos empezar a construir un país libre, soberano y próspero, y algunos años después, a integrarnos plenamente con el resto de Europa y del mundo occidental. Para realmente entender lo que pasó en Polonia en los años 80, es necesario retroceder 4 décadas en el tiempo. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Polonia fue condenada por la decisión de las grandes potencias tomada en la Conferencia de Yalta, a estar en la zona de influencia de la Unión Soviética. Consecuentemente, el sistema comunista fue impuesto en Polonia, por la fuerza, con su falta de libertades políticas y ciudadanas, graves violaciones de los derechos humanos y restricciones al desarrollo derivadas de la economía centralmente planificada y la falta de un mercado libre. El sistema comunista, impuesto durante el control del territorio polaco por el Ejército Rojo, casi literalmente traído a Polonia en los tanques soviéticos, era ajeno a la historia, tradición, valores nacionales e idiosincrasias del pueblo polaco. Se mantuvo durante varias décadas gracias al control del ejército y de las fuerzas de seguridad del Estado por los comunistas, pero en varios momentos estallaron protestas contra su permanencia. Las primeras protestas serias sucedieron en 1956 en la ciudad de Poznań. Luego, en diciembre de 1970,
estallaron protestas en Gdańsk y otras ciudades de la costa del mar Báltico, debido al aumento de los precios de la comida y la cancelación de bonos navideños. Fueron reprimidas, con el ejército disparando contra los obreros y otros manifestantes. Pero desde el principio de los años 70 ya se estaba generando un movimiento social para el cambio, el cual abarcaba, por un lado, a los obreros de las grandes fábricas, que constituían la base de la economía, y, por otro lado, a intelectuales, que intentaban desafiar el sistema en el terreno legal. En agosto de 1980 estalló una gran ola de huelgas obreras en las fábricas de barcos de Gdańsk y luego en numerosas otras fábricas. La causa directa de la primera huelga fue el despido de Anna Valentinovich, una activista opositora, después de haber trabajado 30 años y a tan solo 5 meses de su retiro. Este asunto individual se convirtió en un catalizador de numerosas frustraciones que afectaban a los trabajadores de Polonia en aquella época, como la subida de los precios de los alimentos y las deficientes normas de seguridad. Habiendo aprendido la lección de las sangrientas protestas de 1970, los obreros de Gdańsk esta vez no salieron a la calle, sino que permanecieron en el interior de las fábricas en una huelga no violenta y presentaron 21 postulados. Estos postulados exigían mejoras en las condiciones laborales, como la creación de sindicatos independientes del control estatal, el derecho a huelga, aumentos salariales, reducción de la jornada laboral y mejores condiciones de seguridad en el trabajo. Además, incluían demandas políticas y sociales, como la liberación de presos políticos, la libertad de expresión, la reforma del sistema de pensiones y mejoras en la atención médica. Estos postulados no solo reflejaban las preocupaciones económicas, sino también un deseo profundo de cambios democráticos en el país. Años más tarde, en 2003, los 21 postulados fueron incorporados al Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO como patrimonio documental. La huelga de Gdańsk desencadenó una oleada de protestas en toda Polonia, y en septiembre de 1980, más de 1 millón de trabajadores estaban en huelga, en apoyo de reivindicaciones laborales. Este ciclo de protestas, que duró 18 días, terminó con un acuerdo histórico entre los trabajadores polacos y las autoridades comunistas, que dio origen al Sindicato Independiente y Autónomo de Trabajadores Solidarność, o Solidaridad en español, el primer sindicato de un país del Pacto de Varsovia que no estaba controlado por el Estado. Embajador, los demócratas polacos supieron comprender que la transición política no sería por el colapso del régimen comunista, sino a través de un proceso paulatino de acumulación de fuerzas. De hecho, el movimiento Solidaridad aceptó participar en unas elecciones y competir con el gobernante Partido Obrero Unificado Polaco para elegir solo 1/3 del Parlamento, mientras que los otros 2/3 se los reservaba el Partido Obrero Unificado Polaco, se los reservaban los comunistas. ¿Cómo fue posible que el régimen comunista, con casi medio siglo en el poder y un control absoluto sobre los poderes públicos, sobre las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad, en vez de aferrarse al mando, hiciera estas concesiones y abriera vías a un régimen democrático que, a la larga, lo desplazaría del poder? El régimen comunista polaco llegó a negociar porque sintió que tenía la necesidad de hacerlo. Siguiendo la historia que acabo de contar, la creación del Sindicato Independiente y Autónomo de Trabajadores Solidaridad en 1980, después de las masivas huelgas obreras, creó también un espacio de libertad relativa dentro del sistema comunista, con el surgimiento de una prensa independiente, un relajamiento del control totalitario de todos los sectores del Estado y de la vida ciudadana, etc. Esta libertad relativa fue aplastada en diciembre de 1981, cuando el gobierno comunista, encabezado por el general Wojciech Jaruzelski, introdujo la llamada Ley Marcial,
internó a varias decenas de miles de activistas de solidaridad y cerró todos los espacios de libertad que se habían abierto anteriormente. La ley marcial estuvo en vigencia hasta el verano de 1983. No obstante, siguieron las protestas callejeras, a veces desembocando en confrontamientos violentos con la policía del régimen y en una represión brutal. Solidaridad siguió funcionando en la clandestinidad y el sentimiento general de la población fue uno de la voluntad de cambio. También hay que destacar el papel enorme de la Iglesia Católica Polaca y del Papa Juan Pablo II. La visita del Papa a Polonia en junio de 1979 fue un momento crucial para nuestro país. Durante su primer viaje como pontífice, Juan Pablo II se dirigió a millones de personas en Varsovia y en otras ciudades, pronunciando, en una de sus intervenciones más icónicas, "Nie lękajcie się", no tengáis miedo, un mensaje de esperanza y fortaleza espiritual que inspiró al pueblo polaco a resistir pacíficamente. El Papa enseñaba a no responder con más violencia a los actos represivos del régimen comunista. Cuando en 1984 fue secuestrado y brutalmente asesinado por los agentes del régimen el sacerdote Jerzy Popiełuszko, quien apoyaba al movimiento Solidaridad, en su ceremonia fúnebre nunca se exigió venganza contra los autores del crimen ni contra el sistema político. Este tipo de reacciones no violentas fueron también ejecutadas por el movimiento opositor como alternativa para resguardar sus vidas y demostrar la exigencia de garantías para los gobernantes, creando un ambiente que más tarde permitió llevar a cabo negociaciones con los comunistas. Finalmente, el contexto internacional fue crucial. A finales de los años 80, aunque muy pocas personas se daban cuenta de eso, el comunismo mundial ya estaba desgastado, llegando al final de sus posibilidades. La perestroika, iniciada por Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética, significaba un relajamiento del control absoluto, tan típico para los soviéticos de las décadas pasadas, y una señal fuerte de que un cambio era posible. Estas circunstancias eran muy importantes para la situación de Polonia, porque les permitieron a los comunistas polacos emprender una negociación con la oposición interna que habría sido inimaginable en los tiempos de Stalin, Khrushchev o ni siquiera Brezhnev. Así que, después de otra oleada de huelgas en 1988, los comunistas polacos entendían y percibían que el sistema sobre el cual gobernaban ya no era sostenible. Estaban ante una crisis económica profunda. Una nación que mayoritariamente estaba en contra de ellos y quería un cambio, y en un contexto internacional relacionado con una Unión Soviética debilitada, que, por primera vez en décadas, permitía una negociación. Además, tenían como contrapartes en esta negociación a opositores pacíficos, que entendían la necesidad de un compromiso y de darles a los gobernantes garantías de inmunidad frente a la persecución. Por eso las históricas negociaciones de la llamada Mesa Redonda de hecho pudieron arrancar. Embajador, antes de que finalmente se convocaran las primeras elecciones presidenciales democráticas después de la Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo un complejo proceso de negociaciones y acuerdos entre los comunistas y el movimiento Solidaridad. En aquellas elecciones parciales, las fuerzas democráticas ganaron más del 99% de aquel tercio, de aquel 33% de las curules que se puso en disputa. Y solo perdieron una diputación que la ganó precisamente el general Jaruzelski. ¿Acaso la transición polaca a la democracia fue un proceso dirigido y controlado por el propio general Jaruzelski? ¿O fue más bien una conquista de las luchas democráticas? ¿Cómo fue ese pacto entre el régimen comunista y las fuerzas democráticas? ¿A qué renunciaron ambas partes y dónde hubo puntos de honor en los que ninguno cedió? La transición polaca a la democracia fue una conquista de las luchas democráticas. En febrero de 1989 comenzaron las conversaciones de la Mesa Redonda. Duraron aproximadamente 2 meses.
hasta abril del mismo año y fueron llevados a cabo con 452 personas. Durante su transcurso se discutieron reformas políticas y económicas que marcaron el inicio de la transición pacífica del país hacia la democracia y el libre mercado. Las negociaciones fueron organizadas en 3 grupos. Un grupo para la economía y la política social, otro grupo para las reformas políticas y otro para el pluralismo sindical. Las principales resoluciones de los acuerdos de la Mesa Redonda incluyeron el restablecimiento de la Cámara Alta del Parlamento, el Senado, elecciones semilibres a la Cámara Baja, Sejm, con el 65% de los escaños garantizado para el régimen comunista y sus partidos satélites. El establecimiento del cargo de presidente de la República de Polonia, elegido por ambas cámaras del Parlamento por un periodo de 6 años, la modificación de la ley de asociación que hizo posible el registro del Partido Solidaridad y el acceso de la oposición a los medios de comunicación. En el acuerdo entre la oposición democrática y el régimen comunista, ambas partes renunciaron a varios elementos que seguramente les habría gustado preservar. Los comunistas efectivamente renunciaban al poder político, o por lo menos abrían la posibilidad de perderlo, en función de los resultados de las futuras elecciones. Solidaridad, por su parte, renunció a un cambio total del régimen y a la posibilidad de tomar el poder plenamente en caso de su victoria electoral. Embajador, aquella renovación parcial del Parlamento dio un gran impulso a las negociaciones en la histórica mesa redonda en la que el Partido Obrero Unificado Polaco, el Partido de los Comunistas y Solidaridad llegarían a un acuerdo de gobernabilidad a través de cuotas de poder. ¿Cuál fue la cuota de poder que preservó el Partido Obrero Unificado Polaco? ¿Y qué cuota de poder consiguió Solidaridad? ¿Qué cargos se repartieron? ¿Cuáles fueron las figuras de la oposición designadas en puestos claves de mando? ¿De cuáles tendencias provenían y qué trayectoria habían tenido en el régimen comunista? Como resultado de los acuerdos de la Mesa Redonda, en junio de 1989 en Polonia se celebraron elecciones parlamentarias. Fueron un evento histórico, siendo las primeras elecciones parcialmente libres en un país del bloque comunista. Aunque el Partido Comunista seguía controlando el 65% de los escaños del Sejm, la Cámara Baja, por acuerdo de la Mesa Redonda, el movimiento Solidaridad, liderado por Lech Wałęsa, obtuvo una victoria abrumadora, ganando todos los escaños disponibles en el Senado y la gran mayoría del 35% que pudo ganar en el Sejm. Realmente fue un referéndum para determinar si la población polaca quería mantener el sistema comunista o si quería un cambio. Y el resultado fue una victoria aplastante para el cambio. Este resultado fue un golpe decisivo para el régimen comunista y aceleró el proceso de transición democrática en Polonia, inspirando cambios similares en otros países de Europa del Este. Este éxito electoral le permitió a Solidaridad el nombramiento de uno de los líderes de la oposición, Tadeusz Mazowiecki, como primer ministro en agosto de 1989. Fue el primer jefe de gobierno no comunista en un país del bloque soviético desde la Segunda Guerra Mundial. Los comunistas no se opusieron a esto, actuando conforme con los acuerdos de la Mesa Redonda, pero con la condición de que se mantuviera para ellos el cargo de presidente de la República, con el general Jaruzelski. Así fue. Él fue elegido presidente por el Parlamento. Pero la transición, no solo política, sino también económica, ya estaba en marcha y era imparable. Además, el comienzo de la transición en Polonia abrió el camino para otras naciones que estaban bajo el yugo del comunismo. El muro de Berlín colapsó en noviembre de 1989. Hubo cambio de gobiernos en Checoslovaquia, Bulgaria y Rumanía. Y poco tiempo después, en diciembre de 1991, la misma Unión Soviética dejó de existir. Las figuras de la oposición que se podrían destacar por su papel en la transición polaca eran Lech Wałęsa,
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1983, Tadeusz Mazowiecki, quien fue uno de los asesores más cercanos de Wałęsa desde principios de los 80, y también Bronisław Geremek, historiador que estuvo desde el inicio con el movimiento social de solidaridad. A finales de los 90 llegó a ser ministro de Asuntos Exteriores de Polonia. Yo empecé mi trabajo en la Cancillería cuando él era ministro. Hay que mencionar también a Leszek Balcerowicz, economista que se considera el autor de la llamada terapia de choque, que llevó a reorientar la economía polaca de una economía centralmente planificada a una de libre mercado, un proceso llevado a cabo por primera vez en la historia del mundo, el cual fue bastante doloroso en sus primeros años, pero resultó en un éxito rotundo y un crecimiento ininterrumpido de la economía polaca durante las 3 décadas siguientes. Embajador, a lo largo de estas más de 4 décadas de régimen democrático en Polonia, ¿cuáles fueron las reformas constitucionales, legales e institucionales que se hicieron para consolidar el régimen democrático y asegurar la alternabilidad en el poder? Además de las reformas que mencioné sobre las elecciones presidenciales, el primer ministro Mazowiecki decidió hacer reformas de manera acelerada para descentralizar el poder, debido a la presión de los comités ciudadanos, y eligió al profesor Jerzy Regulski para estar al mando de la conceptualización y ejecución de estas reformas. Una vez obtenido el marco legal para la reforma, el Parlamento aprobó una enmienda constitucional que introducía un capítulo sobre la administración local. También se crearon nuevas soluciones jurídicas que regulaban el sistema y el reparto de tareas y competencias entre la administración nacional y el gobierno local. La unidad básica de gobierno local era el municipio, gmina en polaco, y sus habitantes tenían derecho a elegir consejos que a su vez seleccionaban a las autoridades del Ejecutivo. Las elecciones locales se programaron para mayo de 1990. De acuerdo con los resultados, 1 de cada 2 concejales elegidos estaba asociado a Solidaridad, mientras que una cuarta parte eran candidatos independientes. A pesar de que la participación electoral fue muy baja, poco más del 40%, estas elecciones de 1990 sentaron las bases del resurgimiento de la democracia local. Asimismo, fueron un cambio gigantesco en el funcionamiento del Estado. 100.000 personas pasaron de la administración nacional a la local, y cientos de empresas estatales y millones de propiedades fueron gestionadas por los municipios. También es destacable que fue un momento en el que entraron en la política local muchos antiguos activistas de la oposición democrática. El sistema democrático polaco se consolidó más tarde con la adopción de una nueva constitución. Fue adoptada en abril de 1997 y ratificada mediante referéndum en mayo del mismo año. Reemplazó la Constitución Provisional de 1952, que había sido modificada durante la transición democrática. La nueva Constitución estableció un equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Introdujo amplias protecciones de los derechos civiles y humanos, garantizando libertades como la libertad de expresión, religión y asociación. Además, definió a Polonia como una república democrática y social, comprometida con el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales y el principio de un Estado de Derecho. La Constitución de 1997 sigue siendo un pilar clave en la estabilidad política y jurídica de Polonia en la era democrática. Embajador, recordamos también que en aquellos años una figura muy emblemática de las fuerzas democráticas fue la de Lech Wałęsa, el líder de Solidaridad. Sin embargo, a pesar de su protagonismo, Wałęsa no ascendió de inmediato al poder y tuvo que esperar a que se avanzara en la transición democrática y se convocaran las primeras elecciones presidenciales democráticas. ¿Cuáles fueron las garantías e incentivos que se acordaron para abrir la vía democrática? ¿En qué condiciones se realizaron aquellas elecciones?
¿Quiénes compitieron y quién las ganó? ¿Cómo quedó la correlación de fuerzas entre el Partido Obrero Unificado Polaco, entre los comunistas y Solidaridad? ¿Los comunistas pudieron recuperar después el poder? ¿Qué pasó con el Partido Obrero Unificado Polaco? ¿Y cuál fue el destino del general Jaruzelski? Las garantías que se acordaron fueron las que mencioné previamente en los acuerdos de la Mesa Redonda. Sin ellas no habrían existido las elecciones del Senado y del porcentaje permitido en el Sejm. Como resultado de las elecciones, Tadeusz Mazowiecki fue elegido primer ministro en agosto de 1989, el primer jefe de gobierno no comunista en un país del bloque soviético desde la Segunda Guerra Mundial. Su gobierno comenzó unas reformas económicas muy profundas, lideradas por Leszek Balcerowicz, que permitieron la introducción en Polonia de la economía de libre mercado. En enero de 1990 se disolvió el Partido Comunista Polaco, conocido como Partido Obrero Unificado Polaco. En los próximos meses y años avanzó la transformación del sistema político en Polonia, y se tomaron medidas para garantizar imparcialidad en las próximas elecciones y eliminar el fraude. Para ello, se decidió que jueces independientes trabajarían en los máximos órganos electorales y se creó la Comisión Electoral Nacional. El nuevo órgano estaba compuesto por los jueces de más alto rango y no por activistas políticos. Posteriormente, en octubre de 1990, se modificó la Constitución para reducir el mandato del general Jaruzelski, así como establecer los requisitos para ser candidato presidencial y presidente, y definir las elecciones mediante la ley electoral de 5 puntos. Las elecciones debían ser secretas, directas, igualitarias, universales y proporcionales. En noviembre y diciembre de 1990 en Polonia se celebró la elección presidencial, la primera elección presidencial directa tras la caída del comunismo, marcando un momento crucial en la transición democrática del país. Los principales candidatos fueron Lech Wałęsa y el primer ministro Tadeusz Mazowiecki, pero este fue derrotado por Stanisław Tymiński, un empresario poco conocido que sorpresivamente avanzó a la segunda vuelta. Wałęsa ganó de manera decisiva en la segunda vuelta con más del 74% de los votos, convirtiéndose en el primer presidente elegido democráticamente en Polonia después de décadas del régimen comunista. Su victoria simbolizó la consolidación del cambio en Polonia hacia la democracia. Durante la transformación polaca no hubo represiones ni persecuciones contra los miembros del Partido Comunista, los sectores de seguridad ni otros partidarios del sistema anterior. Muchas personas relacionadas con ellos aprovecharon la transformación para integrarse activamente en la nueva realidad económica del libre mercado. Gracias a su posición previamente privilegiada, jugaron un papel importante en la privatización de las empresas estatales. Un antiguo portavoz del Partido Comunista fundó un periódico con el cual ganó mucho dinero en sus primeros años de existencia gracias a su alta tirada. Los políticos mayores del Partido Comunista se retiraron de la vida pública. El general Jaruzelski, como expresidente de la República de Polonia, estuvo bajo protección personal de la Oficina de Protección del Gobierno hasta el final de su vida. Murió en 2014, a la edad de casi 91 años. Los políticos comunistas más jóvenes cambiaron sus lealtades y se convirtieron en socialdemócratas, regresando al poder tras las primeras elecciones parlamentarias completamente libres en septiembre de 1993. La coalición de la Alianza de la Izquierda Democrática, compuesta por excomunistas y el Partido Campesino Polaco, obtuvo una victoria decisiva, ganando la mayoría de los escaños en el Sejm, la Cámara Baja del Parlamento. En 1995, Aleksander Kwaśniewski, quien anteriormente había sido ministro de Deportes en el último gobierno comunista, se convirtió en presidente de Polonia, derrotando en la segunda vuelta a Lech Wałęsa. Kwaśniewski fue reelegido en el año 2000 y durante su década de presidencia integró a Polonia en la OTAN en 1999 y en la Unión Europea en 2004.
Las siguientes décadas fueron de un desarrollo dinámico para Polonia, que gradualmente se convirtió en el país desarrollado, moderno, democrático y seguro, con un buen nivel de vida que es hoy, algo que no habría sido posible sin la transformación pacífica de 1989 y los años siguientes. Agradecemos altamente al embajador Daniel Grohmann por ayudarnos a entender las condiciones históricas concretas en las que se llevó a cabo en Polonia el proceso de transición a la democracia por la vía electoral y pacífica.